Sí, hemos llegado a un estado de información postfactual. Los hechos ya no importan, y puedo explicarlo. Estuve varias veces en el Donbass, en la zona de guerra. Tras el golpe orquestado por Occidente en el Maidán de Kiev en febrero de 2014, cada vez más medios occidentales retiraron a sus corresponsales de la zona de conflicto. Normalmente uno diría, tenemos que entrar, pero los medios occidentales se marcharon, así que no querían ver lo que realmente estaba ocurriendo sobre el terreno. Intentaron evitar la realidad. Ese es el punto. Intentaron evitarla. Decidieron seguir la propaganda de la OTAN, nada más. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con Patrick Baab, un periodista y crítico de medios alemán que ha escrito los fantásticos libros en alemán. En ambos lados del frente, mis viajes a Ucrania, y muy relevante para esta charla, investigación, un kit de herramientas para criticar la opinión dominante. Habiendo trabajado anteriormente para una de las emisoras estatales de Alemania, Patrick conoce de primera mano cómo funciona el sistema en Alemania, y me alegra que haya aceptado ayudarme a entender un programa realmente extraño emitido recientemente en ZDF, es decir, la segunda emisora estatal de Alemania, algo así como la NPR en Estados Unidos. El documental del que hablo se titula Los ayudantes de Putin o los colaboradores de Putin. Cuenta de forma sensacionalista cómo Trump, Musk y otros cercanos al presidente de Estados Unidos están confabulados con el Kremlin para socavar a Estados Unidos. Esto, y el estado paranoico de los medios alemanes, es lo que queremos discutir hoy. Así que Patrick, bienvenido de nuevo. Hola Pascal, gracias por invitarme al programa. Es un placer volver. Es genial tenerte aquí, porque realmente entiendes cómo funciona este sistema y cómo ha llegado a convertirse en algo que solo puedo describir como paranoia. Permíteme empezar leyendo a todos cómo se presenta este documental en la página web de la cadena ZDF, ¿de acuerdo? No puedo mostrarte el documental en sí, porque tiene derechos de autor y porque está en alemán, pero aquí tienes una traducción de cómo se describe. El corresponsal de ZDF, Johannes Hanno, descubrió conexiones previamente desconocidas y explosivas entre los antiguos adversarios, Estados Unidos y Rusia, durante su investigación. Consiguió obtener información de primera mano de un agente del FBI, y lo que informa el agente es explosivo. Según él, los círculos privados y profesionales de los multimillonarios tecnológicos estadounidenses fueron infiltrados por los servicios de inteligencia rusos. ¿Tiene esto consecuencias para la seguridad nacional de Estados Unidos? Hay una gran cantidad de pruebas que respaldan esta afirmación, dice Jonathan Boomer, el denunciante del FBI. Patrick, cuando viste este documental, dura unos 45 minutos. ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, eso es realmente emocionante y muy dramático. Pero como cineasta durante 40 años, lo primero en lo que pienso es en el proceso de producción. Puedes encontrar más información sobre eso en mi libro, Investigación, una caja de herramientas para criticar la opinión dominante, que fue publicado por Western Verlag hace 2 años. Así que, al preparar documentales para televisión, tienes 3 niveles de investigación. El primer nivel es la investigación informativa. ¿Qué tengo que averiguar? Esa es la pregunta sencilla. El segundo nivel es la investigación visual. ¿Qué imágenes representan los resultados de la investigación? Y esto es algo que hay que hacer con mucha precisión. Y el tercer nivel es la investigación de producción. ¿Qué hacer? ¿Cuándo y cómo al rodar la película? Creo que esto es algo que podemos dejar de lado aquí. En los 3 niveles hay que cumplir con los estándares profesionales y explicaremos cuáles son esos estándares profesionales. Para la investigación informativa, en primer lugar, hay que responder a 7 preguntas periodísticas. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y de dónde proviene la información?
¿De dónde proviene la información? Y la última pregunta es la más importante, y debe responderse primero. ¿Es precisa la información básica proporcionada por cualquier informante? ¿Es verdadera esa información? Tengo que responder a esta pregunta primero. Y esta es la pregunta más importante, porque se refiere a la fiabilidad de la primera fuente. Of the first source. This is something you have to find out. Otherwise, you can kick the Esto es algo que tienes que averiguar. De lo contrario, puedes tirar el tema a la basura. Trabajar con fuentes significa que tienes que dividir esas fuentes en diferentes grupos. En primer lugar, las fuentes escritas, es decir, archivos internos, documentos originales, que son pruebas contundentes. El segundo grupo son las entrevistas, que también pueden dividirse en tres grupos. El primer grupo son los testigos, es decir, personas que participaron directamente en los procesos políticos. El segundo grupo son personas que aportan opiniones, probablemente representantes de una parte en conflicto, por ejemplo, representantes de partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, empresas u otra cosa. Y el tercer grupo de fuentes vivas son los expertos que mantienen cierta distancia respecto a lo que está ocurriendo en el lugar. A partir de este marco, el autor puede crear una hipótesis con 4 elementos. Primero, debe averiguar quién es el responsable. Tiene que identificar a una persona o grupo responsable. El segundo elemento es el grupo de víctimas. ¿Puedo definir a algunas personas que están sufriendo como resultado de estos procesos? Luego, hay que encontrar una causa. Y el cuarto punto es que hay que encontrar un resultado o una consecuencia. Al hacer esto, hay que tener en cuenta que esta hipótesis puede ser errónea. No tiene por qué reflejar la realidad. Por lo tanto, hay que hacer una comprobación de la realidad. ¿Es correcta esta hipótesis o está completamente equivocada? Or is it completely wrong? Is it an effect of my mind, of my prejudices or something? ¿Es un efecto de mi mente, de mis prejuicios o de otra cosa? Y en general, una información equilibrada significa presentar todos los aspectos importantes de la historia. Eso implica no enmarcar la información a favor de una parte. Esto no está permitido. Ahora me gustaría aplicar estas reglas al documental que mencionaste. ¿Es fiable la primera información que Donald Trump fue influenciado por Putin? Esta es la hipótesis. La respuesta es 2 comités de investigación en Estados Unidos, documentados en el informe Mueller y en el informe Durham, concluyeron que no existe ni una sola prueba de que Donald Trump estuviera bajo la influencia del Kremlin o de los servicios secretos rusos. Ningún testigo pudo confirmar bajo juramento que hubiera presenciado algo o que tuviera alguna prueba de ello. No hay nada. Todas las fuentes proporcionadas en este reportaje son solo acusaciones no probadas, nada más. Ambos informes documentaron que toda la historia en torno a Russiagate era un cuento exagerado y una historia falsa creada por el Partido Demócrata para ayudar a Hillary Clinton a ganar la campaña presidencial contra Donald Trump y para perturbar el primer mandato presidencial de Trump. El segundo objetivo era mantener a Estados Unidos en una vía de conflicto duro contra Rusia, lo que trajo muchas ventajas para el complejo militar industrial. Ambos informes documentaron claramente que los medios de comunicación convencionales apoyaron la campaña sucia del Partido Demócrata contra Donald Trump. La mayoría de los editores, directores y reporteros estuvieron involucrados. Y cuando los informes se hicieron públicos, ni uno solo de ellos tuvo a pedir disculpas. Ninguna autocrítica en absoluto. Esto demuestra la completa depravación del periodismo actual, no solo del periodismo estadounidense. Y el reportero del documental, Johannes Hano, simplemente repite acusaciones no probadas de fuentes e informantes poco fiables con intereses creados, que no fueron identificados ni se hizo transparente su procedencia. Esto es una grave violación de los métodos y normas periodísticas. Es completamente poco ético, totalmente ajeno al periodismo, y solo un intento de producir noticias falsas para el público alemán. No hay ninguna verificación de la realidad. El reportero simplemente informa de sus propios prejuicios
o escribe lo que su redactor jefe quiere oír o leer. Esto no es informar, es una especie de proyección de sus propias opiniones y prejuicios. No se produjo ni una sola confrontación con las acusaciones. Un periodismo preciso debe confrontar a las personas afectadas o a los sospechosos y pedirles una declaración o una respuesta. En ningún caso se escuchó o se confrontó a la otra parte. Esto es una violación de la principal norma periodística. También hay que escuchar a la otra parte. O en latín, audiatur et altera pars. Ahora, en cuanto a la investigación visual consiste en encontrar las imágenes adecuadas para reflejar un resultado de investigación preciso. Pero el reportero solo utilizó dos tipos de imágenes. Primero, material de archivo y segundo, imágenes de autopresentación del propio reportero durante entrevistas o charlas. Esta forma de informar no significa buscar las imágenes adecuadas. En lo visual hay que mostrar pruebas. In the pictures, you have to show proofs. But if you don't have proofs, you cannot present them. Si no tienes pruebas, no puedes presentarlas. En la elección de los entrevistados, todos los expertos critican a Trump y promueven acusaciones de que estaba bajo la influencia del Kremlin. Se podría incluso decir que era un agente de influencia del Kremlin. No se preguntó a ningún opositor. La selección de los entrevistados fue completamente unilateral. Simplemente un encuadre total. La selección del material de archivo tenía un solo objetivo: subrayar y visualizar los prejuicios del reportero. Fue simplemente una especie de encuadre en la dirección deseada. Las imágenes del rodaje pretendían subrayar el carácter investigativo del documental. Era una especie de autopresentación como reportero de investigación. En conjunto, esto no fue una información precisa. No fue más que la difusión de mentiras propagandísticas, evidentemente destinadas a promover la propaganda antirrusa por parte de la OTAN y el gobierno alemán para continuar el apoyo a la guerra en Ucrania. Todo el documental fue, desde mi punto de vista, una pieza propagandística en apoyo de los belicistas en Alemania y en la OTAN. Una pieza así es una violación del mandato de paz recogido en la Constitución alemana. Mi resumen es que este reportaje muestra el declive del periodismo alemán. Hoy hemos perdido el nivel de información precisa y neutral y hemos llegado a ser un brazo propagandístico de la OTAN. Los medios de comunicación hoy intentan empujar a la gente más profundamente en la guerra de Ucrania. Son parte de la guerra propagandística, un bando en la guerra económica y en las acciones militares a lo largo de la línea del frente. Por último, me gustaría citar al famoso novelista estadounidense Hunter S. Thompson, quien trabajó como periodista durante más de 50 años. En su novela Miedo y Asco en Las Vegas, caracterizó su propia profesión, la de los periodistas. Permítanme citarlo. La prensa es una banda de crueles maricones. El periodismo no es una profesión ni un oficio. Es un cajón desastre barato para inadaptados y vagos, una falsa puerta trasera a lo más bajo de la vida, un sucio y apestoso agujero clausurado por el inspector de edificios, pero lo bastante profundo para que un borracho se enrosque desde la acera y se masturbe como un chimpancé en una jaula de zoológico. Hasta aquí, Hunter S. Thompson. Puede que sea un poco duro, sí, pero sabe de lo que habla. Quiero decir, también estamos hablando del tipo de periodistas que prosperan dentro de estos entornos de radiodifusoras públicas, ¿verdad? Y como me dijiste antes por correo electrónico, el periodista que creó esta pieza de propaganda es en realidad hijo de otro periodista, ¿no? Que creo que dijiste, tuvo bastante éxito en su carrera. Sí, conozco muy bien a su padre. Era un periodista muy famoso, un reportero, un buen corresponsal. Y su hijo es... Bueno, creo que para Johannes Hano todo se reduce a la carrera profesional y nada más. Sabe exactamente lo que su redactor jefe quiere oír y leer. Y esto no es más que, bueno, una pieza de propaganda para la OTAN. No es un reportaje preciso.
Yeah, and we have to go into that, but maybe toward a Sí, y tenemos que hablar de eso, pero quizá más adelante en la conversación, porque primero, realmente me pregunto cuál es la intención detrás de esto. Me resulta muy extraño, porque la propaganda está empeorando cada vez más, y es cada vez más evidentemente propagandística. Quiero decir, solo para los espectadores, una de las personas entrevistadas era un agente del FBI que al parecer se presentó como denunciante, realmente valiente, ya sabes, intentando arrojar luz en la oscuridad. Pero la otra persona, una de las otras personas, era Nina Hankowitz. Nina Hankowitz, esa es la zarina de la desinformación del presidente Biden. Of President Biden, I mean, to recall, about 2 or 3 years ago. Quiero decir, recordemos que hace 2 o 3 años, Biden quiso crear esta Junta de Gobernanza de la Desinformación para decidir qué es verdad y qué no lo es. Y eligieron a Nina Hankowitz para dirigir esa nueva agencia. Y ella era una lunática, era un personaje muy extraño por sí misma. Pero la idea en sí, de crear un árbitro de la verdad, un árbitro gubernamental de la verdad, era tan descabellada que Biden tuvo que abandonarla. Y esta es la persona a la que entrevistaron como otra experta para hablar de esta situación. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto viene de una emisora estatal alemana, de una pieza de propaganda alemana? Porque está claramente dirigida al público alemán. ¿Cuál es el propósito detrás de crear esta teoría de la conspiración tan enrevesada? A conspiracy theory. Well, you can choose this lady Bueno, as an interviewer. puedes elegir a esta señora como entrevistada, pero tienes que dejar claro su interés personal y tienes que elegir a otro entrevistado que actúe como su oponente. Eso es posible. Eso es un reportaje preciso. Y creo que en el público alemán, el Russiagate es ampliamente desconocido. Y como todo el asunto es ampliamente desconocido, es un asunto estadounidense, esto es una puerta a la propaganda. Puedes contarle cualquier cosa al público alemán. Y el autor intenta aquí presentarse como un reportero de investigación sin entrar en contradicción con las autoridades alemanas. En el papel de reportero de investigación, intenta hacer algo para su propia carrera y alinearse con las autoridades alemanas. Pero esto no es periodismo de investigación. El periodismo de investigación significa controlar algo, el poder político. Y esto es algo que él no hace. Esto es lo que el reportero no está haciendo. New Hatter Knowledge político. Es muy planeado with small brevetor y con la OTAN, con las autoridades en Alemania. Y probablemente quiere decir para su carrera. Germany, and probably he wants to do something for his career. Yeah, I mean, especially in the US, it's very popular. Sí, quiero decir, especialmente en Estados Unidos, es muy común representar el periodismo como, ya sabes, arrojar luz en la oscuridad. Creo que ese es incluso el eslogan del Washington Post. La democracia muere en la oscuridad. O enfrentarse al poder, ¿verdad? Decir la verdad al poder. Pero este tipo de cosas, quiero decir, ataca a alguien que no tiene ninguna influencia sobre ti, ¿no? No hay ningún valor en todo esto. Y está claramente destinado a enviar una señal política y crear una narrativa política. Lo fascinante es que esto es como una narrativa alemana sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Porque si se tratara de su propio gobierno, o digamos de la AfD, el partido conservador de derechas que todos en el lado liberal de izquierdas odian y desprecian tanto, lo entendería, porque ese es su propio contexto político. Pero esto es incluso un contexto político extranjero. ¿Cómo te tiene sentido eso? How does that make sense to you? It makes absolutely sense because Tiene todo el sentido porque existen algunas diferencias entre la administración Trump y los europeos, especialmente en lo que respecta a la guerra de Ucrania. Hay dos posiciones políticas distintas. Se puede ver en las conversaciones de paz en Estambul que tuvimos la semana pasada. Hay dos posiciones políticas diferentes. La administración Biden quiere llegar a un acuerdo con los rusos y los europeos quieren continuar la guerra. Eso es muy, muy claro. Y este periodista se alinea con la posición europea al crear narrativas relacionadas con la OTAN. El objetivo es crear narrativas que generen más rusofobia. Ese es el objetivo de todo el espectáculo. more Russophobia. This is the goal of the whole show. But is it just Russophobia, or is it also a way for
Pero ¿es solo rusofobia? ¿O es también una forma para que este grupo de personas, esta comunidad epistémica, racionalice el problema de que el principal aliado, o yo diría incluso el hegemón, el que tiene poder sobre ti, ya no está en sintonía contigo? Tu mundo mental se derrumbaría si tuvieras que aceptar que el líder al que has seguido durante tanto tiempo ya no está de acuerdo contigo, ¿verdad? Así que necesitas justificar ese problema. Necesitas una hipótesis auxiliar para volver a dar sentido al mundo. Aiding hypothesis to make sense of the world again. Well, Bueno, el cálculo de los europeos y especialmente del gobierno alemán es que esperan que la administración Trump fracase en la lucha contra el Estado profundo en Estados Unidos. Eso significa en la lucha contra los neoconservadores, que están en el Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA. El pensamiento alemán es que, con suerte, el Estado profundo de Estados Unidos, es decir, los neoconservadores del Partido Demócrata, bloquearán a la administración Trump en este curso de paz. Y así, el gobierno alemán, la prensa alemana y los medios alemanes quieren alinearse con el Estado profundo de Estados Unidos. Ojalá el mandato de Trump termine en 4 años y podamos reiniciar la guerra con un nuevo gobierno demócrata en Washington. democratic government in Washington. Yeah, that makes good sense. Because they're on the same page. Sí, eso tiene mucho sentido, porque están en sintonía. Lo interesante aquí es que esto también viene de una emisora pública. Y ya sabes, si buscas en Google o miras el tipo de programas que han estado produciendo, este no es el único. Es uno de muchos en los que un programa de televisión alemán intenta investigar algo que está ocurriendo en Estados Unidos para reforzar esta posición germano-europea sobre cómo debería desarrollarse la guerra. Y por supuesto, esta demonización de todo como Putin, guiado por Putin, conectado con Putin, los ayudantes de Putin, ¿verdad? Connected Putin's helpers, right? All of this seems to allude. Todo esto parece aludir a esa maquinaria del Kremlin ruso excesivamente poderosa, que es como un kraken, ¿verdad? No solo atrapando a Europa, sino también extendiéndose hasta Estados Unidos. Y curiosamente, esas son las personas que nos acusarían a nosotros de difundir teorías de la conspiración y noticias falsas. ¿Cómo te explicas que esto simplemente fluya en un entorno mediático que oficialmente afirma ser libre? No es el Estado, no es el señor Merz diciéndole a todo el mundo qué informar. Lo hacen por voluntad propia. ¿Cómo te explicas eso? They do that of their own will. How do you explain that to yourself? Well, this is something my colleague Bueno, esto es algo que mi colega Patrick Lawrence explicó en su libro, Periodistas y sus sombras. En el periodismo, el peligro de desarrollar una personalidad dividida es muy alto. Tienes que seguir las reglas de tus editores y directores, porque son ellos quienes dan las órdenes. En tu interior, sientes que esto no es un resultado de investigación preciso, pero necesitas el dinero de tu empresa. La mayoría de los periodistas dividen su personalidad en 2 partes. Una parte es el periodista que gana dinero y la otra que desaparece en segundo plano es el periodista que sigue las reglas éticas. Porque seguir las reglas éticas no es posible en este sistema, es completamente imposible. Y podría explicar eso. It's completely not possible. And I could explain that. When the Americans and the British allies are Cuando los estadounidenses y los aliados británicos, después de la Segunda Guerra Mundial, intentaron implantar en Alemania un sistema de radiodifusión democrático y libre del control estatal, tenían en mente el ejemplo de la BBC. Pero todos los expertos en medios de comunicación, sin excepción, coinciden en que los medios convencionales, incluidos los radiodifusores públicos, siguen las narrativas dictadas por el Estado. Y esto también funciona en Alemania. Los redactores jefes, los principales editores, reciben salarios muy elevados. Y estos salarios, estos contratos, los otorga el llamado ZDF Fernsehrat, el Consejo de Televisión, sí, exactamente. Y en este consejo se pueden encontrar precisamente a los políticos que deberían ser objeto de control. Y esta es la principal contradicción del sistema. Al final, todo aquel que quiera conseguir un nuevo contrato se alinea con las narrativas estatales porque les está acabar para quien no se alinea con las narrativas del Estado. because the show is over when he doesn't align with the state narratives.
As in, Es decir, la persona será despedida, quiero decir, no recibirá un nuevo contrato. Simplemente, no le renovarán el contrato. contract. If, probably not fired, but Probablemente no te despedirían, pero tendrías que volver a un contrato peor pagado, por ejemplo. O como autónomo, no conseguirías un contrato fijo. O como autónomo, no te encargarían una nueva película. Ese es el punto. Tienes que sobrevivir en el sistema y tienes que ganar dinero. Y esa es la cuestión principal. to survive in the system, and you have to make money, and that's the main question. So, in a sense, we Así que en cierto sentido nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que es posible construir unos medios verdaderamente libres e independientes. Quiero decir, todos los medios dependen de una forma u otra de limitaciones sociales o políticas. Exactamente. Exactly, that's completely right. You have an inequality of power. Eso es completamente cierto. Existe una desigualdad de poder. La prensa es de propiedad privada y el propietario, el editor, puede establecer las reglas y determina política de los redactores. Ese es el punto. The political line of the editors. That's the point. one of the things that still surprises me, especially Una de las cosas que todavía me sorprenden, especialmente sobre este documental, es esta obsesión con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y lo entiendo. Quiero decir, Estados Unidos es, digamos, políticamente el actor más importante para casi todos los europeos, porque las decisiones que se toman en Washington tienen un impacto directo sobre nosotros, ya que somos los subordinados. Y ya sabes, yo, como suizo, pienso que dependemos de la UE y de Alemania. Pero Alemania y la UE dependen de Estados Unidos, ¿verdad? Es como si todos estuviéramos girando en el universo de estos poderes mayores. Pero este nivel de obsesión con los líderes extranjeros, y son dos, Trump y Putin, ¿no? Parece casi enfermizo a estas alturas. ¿Hasta qué punto las emisoras estatales intentan indagar en estos líderes extranjeros? ¿Tienes alguna opinión sobre esto? leaders. Do you have any thoughts about this one? Yes, first of all, I have good contacts in the United States. Sí, ante todo, tengo buenos contactos en Estados Unidos. Mantengo buenas conversaciones con mucha gente. Visito a esas personas, hombres y mujeres con experiencia, y sé, por conversaciones privadas, que muchos son votantes de Trump. Y estas personas son los llamados gente normal, conductores de camión, camareros, taxistas, operadores de Internet y así sucesivamente. Y estas personas son gente pobre y están completamente frustradas, tanto con la administración de Trump como con los demócratas. Y el resultado es que se convierten en votantes de Trump. Esto es una especie de voto de protesta en Estados Unidos. This is a kind of protest voting in the United States. And this reporter, the author of this documentary, shows Este periodista, el autor de este documental, demuestra que no ha entendido nada sobre Estados Unidos ni sobre los procesos políticos allí. Vive en una burbuja. Simplemente vive en una burbuja. Ese es el primer punto que quiero señalar. El segundo punto es que está proyectando sus propios miedos y prejuicios sobre Estados Unidos hoy en día. Desde un punto de vista periodístico, es un gran error hacer tal proyección. Está trasladando sus propios miedos, personalizando sus propios miedos, en dos personas, Trump y Putin. El trasfondo es que se está alineando con las autoridades alemanas. Ese es el punto principal de este reportaje. that's the main point of this reporting. Yeah. So in a sense, it just speaks. Sí, así que, en cierto sentido, esto refleja el estado psicológico de Alemania, pero también de gran parte de Europa, que en este momento se siente atacada y traicionada, y que piensa que lo que debe hacer es resistir, unirse y aguantar hasta que pase la administración Trump, demostrando que ahora hay un régimen maligno en ambos lados y que necesitamos volver a la cordura. Y la cordura, en su opinión, es una guerra santa euroatlántica conjunta contra los orcos del este. Holy war against the orcs from the east. Yes, according to my experience, you may find Sí, según mi experiencia, se puede encontrar en la población alemana aproximadamente una quinta parte o un 20% que tiene el valor de pensar por sí misma, de buscar sus propias fuentes y de defender el elemento pacifista de nuestra Constitución.
Pero 4/5 partes, o el 80%, se alinean con las autoridades, proyectando sus propios miedos en estas autoridades para sentirse más fuertes. Así que este es un comportamiento antidemocrático, pero funciona, y funciona muy bien en tiempos de crisis y en tiempos de guerra. Esas personas siguen a los belicistas. Y los periodistas no son mejores. Forman parte del proceso. And the journalists are not better. They are part of the process. Would you think that these ¿Dirías que estos periodistas son los pastores de las ovejas que siguen a los belicistas? ¿O son ellos mismos ovejas guiadas por, ya sabes, las personas con el poder real? the people with actual power? No, they are the sheepdogs. Ah, They are the No, sheepdogs. son los otros And they are perros driving pastores. Los otros perros pastores, y están empujando a los espectadores y lectores cada vez más profundamente en esta guerra. Los periodistas no son inocentes. Son parte del proceso y forman parte del proceso de propaganda. Están actuando como un brazo de propaganda de la OTAN porque creen que es bueno para sus carreras. Because they think it's good for their career. yeah, that makes very good sense. Sí, eso tiene mucho sentido. Creo que es una buena metáfora. Es solo que es gracioso, porque estas personas también carecen de la introspección necesaria para entender lo que están haciendo, ¿no? Y en lo que están implicados. Y aunque estas personas se consideran muy valientes por enfrentarse al poder en Estados Unidos, quiero decir, este tipo jamás se atrevería a tocar Nord Stream, ni siquiera con un palo, ¿verdad? Jamás lo haría, porque eso iría en contra de la narrativa. Pero, ¿tienes alguna esperanza de que haya gente dentro del sistema? Quiero decir, tú estuviste en el sistema y claramente saliste de él. Y claramente intentaste sacar el máximo provecho de lo que aprendiste desde dentro. ¿Es capaz el sistema de reformarse a sí mismo? Además, no todo el mundo está dormido ahí dentro, ¿verdad? You know, not everybody's sleeping in there, are they? This is an interesting question. Well, in this moment, Esta es una pregunta interesante. Bueno, en este momento recuerdo una cita del novelista estadounidense Upton Sinclair, que escribió en 1934. Escribió, es difícil lograr que un hombre entienda algo cuando su salario depende de que no lo entienda. Y creo que esto es completamente cierto. Esos periodistas no lo entenderán, no pueden entenderlo. Y no quieren entender la verdad sobre esta guerra. No quieren entender, así que no pueden entender. Creo que los medios de comunicación tradicionales están completamente perdidos después de la crisis del coronavirus, y especialmente en la guerra de Ucrania, porque los medios tradicionales están mintiendo al público en todos los países occidentales. lying to the public in all Western countries. What they are covering is not the truth of the Lo que están cubriendo no es la verdad de la guerra sobre el terreno. mainstream media. Lo sé, yo estuve allí. They're getting money. Y los medios de comunicación tradicionales quieren mentir al público porque reciben dinero por hacerlo. Así que creo que los medios tradicionales están completamente perdidos porque muchos buenos reporteros y editores abandonaron el sistema. Se fueron y ahora participan en nuevos medios como tu programa o la revista Post Hill en Canadá, en Alemania Nachdenkseiten, en Suiza publicaciones similares. Así que tienes que acudir a otras publicaciones. Y puedo aconsejar al público, por favor, utilicen otras publicaciones. Los medios tradicionales no son útiles para obtener información, solo para recibir desinformación. For getting information, only for getting disinformation. Somehow we need to fix this because I mean there was De alguna manera, tenemos que arreglar esto, porque quiero decir, hubo un momento en que los medios de comunicación tradicionales quizá no eran perfectos, pero al menos informaban, es decir, te contaban lo que había pasado. Siempre existían preguntas sobre el sesgo, como ¿por qué eliges más noticias de aquí y menos de allá? ¿Por qué tanto sobre Estados Unidos y tan poco sobre Namibia, por ejemplo? Quiero decir, ¿por qué Namibia no aparece? Vale, de acuerdo. Pero cuando informaban, al menos en un nivel básico de representación factual de lo que había sucedido. Y eso se está alejando cada vez más de nosotros cada día. from us Yes. every single day. We arrived in a state of post-factual Sí, report. hemos llegado a un estado de información postfactual. And I can Los hechos ya no importan. Y puedo explicarlo. Estuve varias veces en el Donbass, en la zona de guerra. Tras el golpe de Estado orquestado por Occidente en el Maidán de Kiev en febrero de 2014,
cada vez más medios occidentales retiraron a sus corresponsales de la zona de conflicto. Normalmente, uno diría, tenemos que entrar, pero los medios occidentales se marcharon. Así que no querían ver lo que realmente estaba ocurriendo sobre el terreno. Intentaron evitar la realidad. Ese es el punto. Intentaron evitarla. Decidieron seguir la propaganda de la OTAN, nada más. Y así perdieron el contacto con la realidad. El siguiente paso es dejar atrás estos medios. Tenemos que obtener nuestra información de otras fuentes. Este sistema mediático está completamente corrompido. Sí, estoy de acuerdo. Y hay diferentes niveles, y también diferencias entre países. Pero en general, creo que una de las cosas más valiosas que se pueden hacer es leer libros como el tuyo sobre crítica mediática, porque al final del día es fácil criticar a los medios de comunicación. Lo difícil es crear una base conceptual propia para poder reflexionar críticamente sobre lo que te están contando. Porque nadie debería creernos a ti o a mí solo por ver esto, ¿verdad? Deberían reflexionar críticamente. Lo bueno es que las secciones de comentarios también se prestan a eso, para quienes quieren participar y no solo lanzar insultos. Así que tu libro, por supuesto, en alemán, es muy recomendable para construir ese conjunto de herramientas. ¿Conoces algún libro en inglés que recomendarías para adquirir más destreza en la crítica mediática? Vaya, me sorprende. Volvería a lo mencionaste antes. Sí, Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Es una buena recomendación. Creo que empezaría por ahí, Manufacturing Consent. Tendría que revisar mis libros, tengo muchos, pero no sé qué más podría recomendar. La mayoría están en alemán, tengo que decirlo. Ah, sí, he encontrado un libro que está bastante bien. Es sobre el periodismo estadounidense. Un momento. Es un libro de Martin Lee y Norman Solomon, Unreliable Sources, que es realmente bueno. Explica mucho sobre el periodismo estadounidense, que también se aplica al periodismo alemán. Se escribió hace 40 años, pero está bastante bien. Aprendí mucho leyéndolo. Así que esta es la manera en la que tenemos que crear resiliencia en nosotros mismos. Quizá un último punto. ¿Crees que esto puede revertirse? ¿O piensas que la máquina es irreversible? Quiero decir, si miras a Rusia, como en la Unión Soviética, teníamos todos estos pravdas. Y pravda, si no me equivoco, significa verdad. Y había estos periódicos, ¿verdad? Y publicaban una propaganda horrible en aquella época. Pero en algún momento se volvió tan transparente que la gente solo consultaba el Pravda para entender qué querían que creyeran los de arriba. Ya no se lo creían realmente. Estamos en un punto en el que esto está ocurriendo también a mayor escala en Alemania y Europa. Así que no tengo muchas esperanzas. En una época en la que existen trenes y locomotoras, no se vuelve a los caballos. Pero seguirás teniendo caballos en los zoológicos, por ejemplo, o para los niños. Y ese será el papel de los medios de comunicación tradicionales de hoy. Tendremos a los medios tradicionales como una máquina de propaganda del Estado, pero solo en una pequeña parte del mercado. Y el mayor mercado será el de los nuevos medios, los medios alternativos. Así que estamos ante un gran cambio en el panorama mediático. Y creo que los medios tradicionales están perdidos y no podemos retroceder. Tenemos que estar abiertos a los nuevos medios. Tenemos que informarnos a través de los nuevos medios y trabajar para los nuevos medios. La otra parte es solo la parte propagandística y será vista como una máquina de propaganda, nada más. Ve con los trenes, no con los caballos. Es solo algo para los fines de semana. Lo que significa que la lucha más importante no es la que se da dentro de la máquina de propaganda. La lucha más importante es mantener el marco regulatorio que permite que los medios alternativos prosperen, ¿verdad? Porque eso es lo que aún podemos salvar. Y se puede ver cómo la gente también quiere atacar eso, ¿verdad?
Y la única manera es que tienes que quitarle la corona financiera a los medios tradicionales, dejando de comprar periódicos porque son periódicos belicistas, dejando de financiar a los medios públicos porque los belicistas están en los programas de debate. Financia medios alternativos. Esa es la manera. Tenemos que deslegitimar el sistema. We have to delegitimize the system. Agreed. De acuerdo. De acuerdo. Patrick Bob, muchísimas gracias por este resumen de lo que está ocurriendo y la locura que se está viviendo. Quienes quieran seguirte deberían visitar tu página web, tu Twitter. Yeah, to my homepage, patrickbob. Sí, a mi página web, patrick.de, o pueden seguir mi canal de Telegram en Patrick Sirloin Bob. Channel at Patrick Sirloin Bob. Todos, echad un vistazo al trabajo de Patrick Bob. Patrick, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por este foro.